vamos a empezar a dar una visión de lo que vamos a ver en el módulo. Y la diapositiva dice que es para expertos porque ustedes ya son expertos con todo lo que ustedes manejan. Realmente es trabajar herramientas de descriptiva, trabajar herramientas de inferencial muy poquito. En algún momento vamos a tocar algunas herramientas del módulo de regresión. Y si nos quisiéramos ver elegantes, tendríamos que aterrizar lo que es control de calidad con diseños de experimentos. No vamos a llegar hasta allá. Y entonces vamos a empezar a platicar un poquito lo que es esto, ¿no? ¿Qué es qué es la gestión de la calidad? La gestión de la calidad es que cuando se va a generar un producto, generalmente hay unos requisitos que deben de cumplirse de acuerdo a lo que se le oferta al cliente. Entonces, en la parte izquierda de mi diapositiva tenemos al cliente y lo que vamos a hacer, el sistema de gestión de calidad, que debe ser responsabilidad de la dirección de cualquier empresa, va a gestionar los recursos. Va a gestionar los recursos para realizar un producto o servicio que cumpla con los requisitos establecidos. Hay una serie de requisitos que se deben de cumplir. Esa realización de producto o servicio me va a tener que llevar a un producto como tal. A ese producto como tal o servicio, pues un producto o un servicio, tiene que lograr la satisfacción del cliente. Y aunque logre la satisfacción del cliente, el proceso tiene que ser repetitivo, tiene que ser iterativo. De manera que este producto o servicio yo lo sigo metiendo al ciclo de la mejora de calidad, de mejora continua, y hago las mediciones y hago un análisis para ver si se puede mejorar. Y otra vez pasa a la dirección gestiona los recursos, seguimos realizando productos, ¿sí? Que deben de cumplir, ahora sí que, con el requisito mínimo de calidad, que es que sirva para lo que fue elaborado. O se dice que un producto de calidad es un producto bien hecho, siempre y cuando sirve para lo que fue elaborado, ¿no? Y esa es, digamos, la forma más simplista de ver la calidad. Tipos de calidad. Para lograr la calidad tiene que haber un flujo de información entre lo que el productor cree que el cliente espera y lo que el cliente cree que el productor le está dando, lo que veíamos en nuestro diagrama, lo que está del lado izquierdo y hasta llegar al lado derecho. Y entonces podemos hablar de diferentes tipos de calidad. La calidad en el concepto, que está determinada por los medios que el fabricante emplea para captar lo que el cliente espera. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales el fabricante, el productor, captó los requerimientos o las necesidades de nuestro cliente? Y luego, la calidad en el diseño. Esta calidad en el diseño se logra cuando el diseño del producto satisface las expectativas que el cliente tiene de él. Todavía no tenemos un producto como tal, pero ya tenemos el diseño. Ya sabemos cómo va a ser nuestro producto, ¿no? Y ya cuando tengamos el producto vamos a hablar de calidad de conformidad, que son las diferencias entre lo que se diseña y lo que realmente se produce. Y aquí lo que tenemos que cuidar es verificar que lo que se produce está de acuerdo con lo diseñado. Hasta dónde lo que dijimos que íbamos a producir realmente se parece con el producto ya en físico, ¿no? Y la calidad de servicio, que es la respuesta del producto frente a un caso de fallo del producto y su uso y la atención postventa. Pues realmente se pueden ir manejando las cuestiones de calidad en cada uno de estos puntos, ¿sí? Para finalmente llegar a lo que tiene como objetivo final el control de calidad, la satisfacción del cliente, ya sea al adquirir un producto o al recibir un servicio. Entonces vamos a hablar no tanto de las herramientas del control de calidad, sino de las herramientas del control estadístico de proceso. En inglés sería el Statistical Process Control. Entonces ahí está. Y las 7 herramientas que manejaba Ichikawa, que es uno de los promotores de este tipo de estrategias para analizar, supervisar y garantizar la calidad de un producto, es un conjunto de técnicas utilizadas durante el proceso de fabricación o de prestación del servicio y permite mejorar la calidad y la productividad. Podríamos hablar que la primera herramienta son las hojas de verificación, que no es más que una plantilla para recoger datos
Es la plantilla para vaciar los datos o características de calidad que nosotros estamos monitoreando o estamos midiendo. Adriano Permitito, y es fundamental porque dependiendo de la calidad de los datos va a ser nuestra calidad del análisis. Luego vienen los diagramas de causa y efecto, también conocidos como diagramas de Chicago, diagramas de espina de pescado. Y aquí lo que se está buscando es encontrar el factor principal que genera los problemas. Y básicamente es toda la parte conceptual del proceso, cómo se está llevando, quién está al frente, quién está en la parte operativa, y todos ellos tienen que participar en encontrar alguna causa asignable de variación en alguno de los problemas que se están detectando en la fabricación de un producto o en la realización de un servicio. Otra herramienta son los diagramas de Pareto. Es una representación gráfica de variables cualitativas que nos permite detectar las causas principales, las causas que tienen más peso en la generación de un problema o en defecto o un problema de calidad, ¿no? Diagramas de dispersión, que estudia la relación entre dos variables, y ahí ya no les hablo a ustedes mucho de eso, son expertos, llevaron todo un módulo de regresión lineal. Otro de los grandes elementos es la estratificación, que en algún momento se pueden estar encimando, por decirlo de alguna manera, dos o más causas de variación en un proceso, y se detectan a través de lo que se conoce como estratificación. Y los gráficos de control es una representación de las características que estamos midiendo a través de un límite de control que básicamente es una prueba de hipótesis, pero visualizada de una manera gráfica. Y toda esta parte es interesante porque para mucha gente el control de calidad son los gráficos de control. Y hay gráficos de control para variables con medias, hay gráficos de control con rangos, hay gráficos de control para una sola observación con rangos móviles, hay gráficas de control para variables cualitativas que se apegan a una distribución binomial, como las variables de proporciones o las variables de N por P, y las gráficas de control que se apegan a una distribución tipo Poisson, que es la distribución de los eventos raros, que básicamente tiene que ver con gráficas que se conocen como las gráficas tipo U, las gráficas tipo C, que vamos a ir viendo a qué se refieren cada una de ellas, y la capacidad de proceso, que tiene que ver cuando ya un proceso está bajo control, hasta dónde cumple o no cumple con los límites de especificación de cualquier producto que estemos generando. Pues básicamente nosotros vamos a estarnos ocupando estas 5 semanas de revisar estas herramientas. Y si ustedes se acuerdan y comentábamos en algún momento, la parte interesante de la estadística son las medias y las varianzas. Pues básicamente nosotros vamos a tratar de ver la variación o la variabilidad en un proceso, ¿sí? Y dependiendo de los tamaños que nosotros tengamos de las muestras, vamos a ver cómo las muestras varían de una a otra, aunque estemos realizando el proceso bajo las mismas condiciones. Si tengo yo una sola muestra en la fila 1, columna 1 de este gráfico, vean, ¿sí? Si tengo yo dos datos, si tengo más de dos datos, entonces se van viendo diferentes composiciones. Y básicamente lo que vamos nosotros a buscar en mis datos son patrones hacia una distribución. Lo ideal es llegar a una distribución normal, que todo está bajo control, todo está eh, sin causas asignables de variación, y digamos que el proceso se puede trabajar tranquilamente. Entonces vean lo de las muestras. Yo aproximo una distribución normal y luego la suavizo, y va a depender del tamaño. La variación, también ustedes se acuerdan, nosotros en la parte de estadística descriptiva estuvieron viendo ustedes las características de si eran leptocúrticas, si eran platicúrticas, ¿sí? Si eran mesocúrticas, si había sesgo a la izquierda, sesgo a la derecha, que también tendríamos que ir viendo. ¿Sí? Por ejemplo, dependiendo del tamaño, si mi distribución es una normal, si mi distribución es leptocúrtica, si tengo un sesgo a la izquierda, sesgo a la derecha, todo ese tipo de cosas las tengo que ir viendo en un gráfico de control de calidad para ir viendo hasta dónde esos sesgos, esas variaciones me alejan de mi valor objetivo en la producción
de algún producto o de algún servicio. Y lo que yo busco es tener un proceso, de acuerdo a la gráfica que tengo en la parte inferior del lado izquierdo, donde todo siga la misma distribución, la medida de tendencia central sea la misma a través del tiempo, la variabilidad sea la misma, y que a partir de que si yo tengo un comportamiento con un cierto patrón a lo largo del tiempo, pues yo podría decir que va a seguir igual y hacer predicciones, que es lo que está pintando esa campana de Gauss punteada al final. Y la otra es ver hasta dónde mi proceso pudiera ser no estable o no predecible. Vean en la gráfica que tengo yo en la parte inferior a la derecha, tengo una distribución normal bonita, luego tengo una que la media está sesgada, luego tengo otra que también está sesgada hacia a la izquierda, la otra sesgada hacia la derecha. Y mis herramientas que yo tengo me permiten predecir el comportamiento de una normal bien portada y aquí mis cuatro normales anteriores a la predicción no son lo mejor portadas posible, entonces la predicción sería muy difícil. Entonces son procesos que son no estables, no predecibles, que serían difíciles de manejar para tratar de definir o predecir cómo sería la producción en el futuro, ¿no? Entonces voy a tener que ir cuidando toda esa parte de la variabilidad. Y lo más interesante es que uno pudiera pensar que llega una muestra y que una muestra con 3, 4, 5 datos, 10 datos, 20, 30 datos, difícilmente va a ser una distribución normal. Pero está el teorema del límite central. El teorema del límite central lo que me está diciendo es que yo puedo tener datos con diferente distribución, pero esos datos que tienen diferente distribución, si yo me apego al teorema central del límite, el teorema del límite central, me dice que aun cuando las medias muestrales sean no normales, yo tengo mis medias Y1, mi media 2, mi media K, cada una de estas medias corresponden a una distribución que pudiera no ser normales. Pero cuando yo pinto estas medias en una distribución, resulta que estas medias se vuelven normales. Esta media y esta desviación de Y, ¿sí? Cuando yo las hago a una distribución de medias, voy a tener una media de las medias. ¿Qué les platico a ustedes de eso? Ustedes saben lo que es la media de las medias de los diseños factoriales y esas cosas, entonces entienden perfectamente esta media de las medias, ¿sí? Esta media de todas mis medias se asemeja a las medias individuales. De tal manera que la media de mis muestras se apegan a la media de mi distribución normal poblacional y que la varianza o desviación estándar ya no va a ser mi sigma de Y barra, sino va a ser mi sigma de Y barra de la raíz cuadrada de N. Pero realmente lo que cambiamos un poquito es la desviación estándar. Y lo bonito del teorema de límites central es eso. Dice, tú no te preocupes qué distribución traiga los datos de tu muestra. Pero si tienes muchas muestras, y cuando hablamos de muchas muestras hablamos, no sé, acuérdense, de más de 30, que es el número mágico en la estadística. Menos de 30 se consideran muestras pequeñas, más de 30 se consideran muestras grandes, y se supone que todo lo que esté arriba de 30 entonces se comporta de una manera normal, no deberíamos tener problemas, ¿no? Pues el teorema del límite central nos dice eso. Ustedes van a trabajar una distribución normal, siempre y cuando trabajen a partir de una distribución de las medias de sus muestras. Ahora, dado que las medias de las distintas muestras siguen una distribución normal, se puede afirmar entonces que si el proceso solo presenta variaciones naturales o aleatorias, el 99.7 de las medias de las muestras caerán dentro del intervalo de más o menos 3 desviaciones estándar. En otras palabras, si un punto muestral cae fuera de los límites del gráfico de control de 3, más o menos 3 desviaciones estándar, tiene un 97%, 99.7% de confianza de que el proceso se encuentra fuera de control estadístico. Entonces vean lo que tenemos aquí. Aquí el 95.5% es más o menos a 2 desviaciones estándar. ¿Por qué? Acuérdense, porque es a 1.96. Entonces veamos, vamos a tener variabilidades y causas asignables de variación que van a ser detectables a partir de mis muestras. Y ya no estoy hablando de una muestra, sino de tener un conjunto de muestras. Voy a poder ver
¿Cómo serían mis promedios? Podría ver si tengo una distribución normal bonita a la izquierda, véanlo, ¿no? Esto es una campana de Gauss, están un poco desplazadas, pero es una campana de Gauss. Y si yo aquí tengo una leptocúrtica, una platicúrtica, vean, ¿no? Y sí, o si tengo algún sesgo. Y Ana Victoria, adelante. Hola, profe. Es que un compañero tiene abierto su micrófono, creo que es Alfredo, y se distorsiona ya bastante el audio bueno, la Por acá explicación. ya. Ya, gracias, muy amable, ya. Vamos por ahí. Ok, Ya- entonces va viendo, se van a mover. Y eso es lo interesante. La muestra que yo trabaje, las muestras que yo trabaje me tienen que decir hasta dónde mis promedios, ¿sí? Se apegan a una distribución normal, hasta dónde tengo un exceso o una disminución de varianza, hasta dónde tengo un sesgo. Entonces vean, en la del lado izquierdo me deja ver los promedios, la del medio me deja ver un poco la curtosis y la del lado derecho me deja ver el sesgo. ¿Se acuerdan que cuando practicábamos de diseños veíamos el cumplimiento de supuestos? Lo primero que veíamos era eso, ¿no? Sesgos y curtosis. Aquí otra vez venimos con eso, ¿no? Cuando tenemos causas asignables de variación, ya empieza a aparecer este término. Cuando hay algo que afecte la calidad de mi producto, voy a tener sesgos, voy a tener curtosis que me van a decir que ahí tengo una desviación. Y cuando está bajo control, cuando no hay causas asignables de variación, mis muestras se van a aportar de acuerdo a una distribución normal, bien bonita, entonces no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante. Véanlo. El control de calidad me va a ayudar a detectar esas causas asignables de variación. ¿Para qué? Para tratar de controlarlas, de corregirlas y que no esté yo produciendo productos defectuosos. Y vean lo que yo tengo aquí. Tengo una distribución del proceso, es una campana bonita y la que es la distribución de medias de las muestras está, ¿sí? Mm, Está que es leptocúrtica, platicúrtica. ¿Cómo está, muchachos? No se metan en problemas. Está leptocúrtica, sí se dan cuenta, la media está hacia arriba, no está muy picuda. Y bueno, aquí lo que tengo del lado derecho es a más o menos una desviación estándar de la media. Si mis datos siguen una distribución normal, estaría el 68.26% de mis datos. A más o menos dos desviaciones estándar, estaría el 95.44%. Si se acuerdan de su módulo 2, la Z de 1.96 era para el 95%, ¿no? Y si yo tengo tres desviaciones estándar, tengo el 99.74. ¿Se acuerdan que para el 99% eran 2.575, 2.58 el valor de mi Z? En 3 me voy al 99.74. Entonces realmente váyanlo viendo así. Lo que yo tengo es una prueba de hipótesis que vamos a ir viendo, ¿sí? Que yo digo que si todo se comporta normalmente y no hay una causa asignable de variación, con un 99.74% de confianza podría decir que cae dentro del intervalo de confianza, de los límites de control de mi intervalo de confianza, de mi gráfico de control. Entonces, esa es la parte bonita, es un intervalo de confianza el que pinta un gráfico de control, pero se basa en que mis datos sigan una distribución normal. Muy bien. Entonces, como ya dijimos, todo lo que hagamos se va a reflejar en un gráfico de control, que es donde vamos a poder nosotros interpretarlos de una manera más visual. Y tenemos el control estadístico de procesos y los gráficos que voy a manejar van a ser por atributos o van a ser por variables. Por variables es todo aquello que se pueda medir. ¿Qué podemos medir? Podemos medir masas o pesos, distancias o longitudes, volúmenes, ¿sí? Y por atributos vamos a contar. Generalmente son datos de conteo. Cuántos defectos, cuántos productos defectuosos, cuántos defectos por unidad de producción. Entonces, por variables son por mediciones y por atributos son por conteo. Y esos gráficos de control se basan en que todos los procesos están sujetos a cierto grado de variabilidad natural. Siempre va a haber una cierta varianza natural en las características de calidad de un producto, o bien, cuando el proceso solo presenta variaciones naturales, se dice que se encuentra en un estado de control estadístico y va a estar dentro de ese 99.7%, ¿no?
que veíamos de las tres desviaciones estándar. Y cuando se salga de ahí, nuestro producto tiene algunas causas asignables de variación que habría que detectar cuáles son. Entonces, nosotros vamos a ver estos gráficos de control, que no son las herramientas perfectas para detectar los cambios de la distribución de procesos por el hecho de que están basadas en distribuciones de muestreo. O sea, no están al 100%, sabemos que están al 99.7%. Y se pueden presentar los dos errores típicos de la estadística. El error tipo 1, que es el de rechazar un lote de buena calidad. O sea, se dice que la producción está fuera de control cuando realmente no lo está, ¿no? Entonces se rechaza un lote de buena calidad y este es un error. Y el error tipo 2, que es aceptar un lote de mala calidad, se presenta cuando el empleado en cuestión concluye que el proceso está bajo control y que solo se presentan discrepancias aleatorias cuando en realidad dicho proceso está fuera de control estadístico. Ambos errores son graves. En el error tipo 1, pues, corremos el riesgo de estar perdiendo recursos. ¿Por qué? Porque algo que estaba bien hecho lo estamos rechazando. Pero en el error tipo 2, corremos el riesgo de recibir muchas demandas, ¿sí? Y denuncias por estar mandando al mercado un producto que no cumple con las características de calidad. Pues ambos son riesgosos, pero acuérdense que la estadística se basa más en controlar el error tipo 1. Otra vez el módulo de inferencia, módulo 2. En el error tipo 1 es la probabilidad de buscar una causa cuando no existe ninguna. Estaríamos buscando, ¿no? Se nos puede estar moviendo, ¿sí? Tenemos nuestras causas, tenemos productos fuera de los límites de control. Vean mis líneas horizontales. La del centro es el promedio, la de arriba es el límite superior, la de abajo es el límite inferior. Y tengo muestras que se salen de los límites y yo digo que por ahí puede estar fallando algo cuando realmente no está fallando, ¿sí? Y tengo el acotamiento por 3 sigmas y por 2 sigmas. Ya desde los 2 sigmas tengo que estar buscando qué pasa, ¿no? Entonces, los dos gráficos del lado izquierdo corresponden al error tipo 1 y los dos gráficos del lado derecho corresponden al error tipo 2. Es la probabilidad de concluir que nada ha cambiado cuando realmente sí tenemos algunos cambios y puede ser que se me esté desplazando la distribución de mis muestras, que me esté moviendo mucho del promedio del proceso. Generalmente pasa eso y habría que ver bien o qué es lo que está generando este desplazamiento. Mucha gente considera que trabajar con gráficos de control nada más es ver los que se salen o no se salen de los límites. No es cierto, hay una serie de criterios. Y vamos a platicar un poquito. Comportamiento normal. Hay un comportamiento aparentemente azaroso y dentro de los límites. Si nos vamos sobre la primera fila a la derecha, tenemos un punto fuera de control por arriba o por abajo, pues que sería el de la derecha de la primera fila. Ahí no hay ningún problema. Hay que tener cuidado cuando tengamos dos puntos cerca del control superior o dos puntos cerca del control inferior, del límite superior del control inferior. Cuando tengo una serie de 5 puntos arriba de la línea central, ¿sí? O por abajo se conocen como unas rachas. O cuando tengo 5 puntos con tendencias a subir o a disminuir. Sí, cuando hay un comportamiento errático, ¿no? Pues una cosa es el comportamiento aleatorio, que los datos suban y bajen, y otra cosa es que de repente suban, de repente bajen. Entonces, hay varios criterios que vamos a ir analizando en su momento para ver cómo analizar un gráfico de control y cómo sacarle la mayor cantidad de información posible. Habría que comentarles que todo esto está pegado a una distribución probabilística, no tiene su fundamento. La herramienta es muy sencilla de utilizar, pero tiene un fundamento, un sustento teórico. Estaríamos hablando de las distribuciones probabilísticas. La distribución clásica, la normal, la que tenemos aquí del lado izquierdo, es una función exponencial preciosa para integrarla. Si nosotros estuviéramos en un curso de cálculo avanzado, cuando decimos hay que calcular la probabilidad entre tal y tal valor a la izquierda y a la derecha de la media, tendríamos que hacer una integral definida de esa función. Alguien dijo, no, eso está muy difícil para los mortales y vamos a generarles tablas de distribución Z y ahí se acabó ¿sí? Pero realmente tendríamos que hacer eso. Entonces vean la distribución, ahí está f de y es igual a 1 entre sigma entre 2pi. El 2pi es el que hace que la curva suba y luego baje. ¿Sí?
por E a la menos un medio de Y menos la media entre la desviación estándar, todo eso elevado al cuadrado. Se ve muy fea y dijo alguien, no, vamos a cambiar todo eso que está dentro del paréntesis por una unidad estandarizada que se conoce como Z. Z es igual a Y menos la media entre sigma y vean la diferencia entre la ecuación de aquí arriba y la ecuación de aquí abajo. Lo que está entre paréntesis es la Z. Ya está más sencilla, es una función de distribución con media cero y varianza sigma igual a uno. La desviación estándar también es uno, por lo tanto esta sigma desaparece de la ecuación y la Z está aquí adentro, se fue más simple, ya se puede trabajar. Entonces, todos nuestros gráficos de control por variables van a estar basados en una distribución normal. ¿Sí? Nuestros gráficos de N por P van a estar basados en una distribución binomial. Nosotros sabemos cuál es mi distribución binomial, entonces aquí está cómo calcular la probabilidad de éxitos o de fracasos. ¿Sí? Cuando la media es aproximadamente N por P y la varianza es igual a N por P por Q. ¿Sí? Aquí la tenemos. Y estos serían mis gráficos de N y mis gráficos de N por P y mis gráficos de control de C y de U están basados en la distribución de Poisson. Y vean, aquí tenemos la media y la varianza son iguales, en una Poisson y es número de defectos, promedio de defectos, aquí están. Entonces no es mágica la herramienta, tiene un sustento teórico, no nos vamos a meter mucho en esa parte para no espantarla al cliente. Y si vamos a pensar en algún momento cuando yo tenga que trabajar una tabla de control para datos continuos que van a ser medidos y representados por una escala de medición, por el tiempo, la temperatura, los costos, etcétera. Si mi tamaño de la muestra es mayor o igual a 1, tiene que ser al menos 1. Son gráficos de X y de rangos móviles, o sea, varios tamaños de muestra 1. Cuando el tamaño de la muestra es del valor de la mediana, son gráficos de X y rangos. Cuando el tamaño de la muestra es grande, usualmente mayores de 10, estoy hablando de un gráfico de medias y desviaciones estándar. Y cuando el tamaño de la muestra es pequeño, usualmente de 3 a 5, tendré que trabajar con un gráfico de medias y rangos. Pues básicamente donde está la toma de decisiones está entre el penúltimo y el último criterio de esta diapositiva. Cuando el tamaño de la muestra es grande, tranquilamente un gráfico de control de medias y desviaciones estándar es mi mejor opción. Cuando el tamaño de muestra está entre 3 y 5, más que trabajar la desviación estándar, me conviene trabajar el rango. Entonces ya empieza a haber criterios de selección también, que es lo que está abundando ahorita en la estadística. La inteligencia artificial está haciendo cosas muy interesantes donde resulta que de repente la inteligencia ya sabe qué hacer y nos dice hay que hacerle así, hay que hacerle de otra manera, pero todavía no tiene estos criterios finos de cómo entrarle a una herramienta u otra, ¿no? Ella me va a dar el mismo criterio, tanto si mi muestra es muy grande o es relativamente pequeña, y después vamos a tener que batallar para interpretar. Entonces, abusados con eso. En su momento lo vamos a ir viendo con más calmita. Datos discretos, que son datos de conteos representados con números discretos. Por ejemplo, el número de errores de envío, el porcentaje de desperdicio, el ausentismo. Cuando tengo datos de defectos, con un tamaño de muestra constante, generalmente mayores a 5, tengo una tabla C. Cuando el tamaño de la muestra es variable, tengo una gráfica de control U. Cuando estoy hablando de unidades defectuosas, el tamaño de la muestra es constante. Estoy hablando de un gráfico de control de N por P. Y cuando estoy hablando de tamaños de muestras variables, estoy hablando de un gráfico P. ¿Sí? Entonces, y aquí empiezan a haber criterios cuando trabajar un gráfico de control C, un gráfico de control U, un gráfico de control de N por P, un gráfico de control P. Entonces, ¿qué hacen las gráficas de control? Pues básicamente concentran la atención en la detección y vigilancia de la variación del proceso a lo largo del tiempo. Yo tengo mis datos históricos, los voy midiendo, los voy viendo y veo que si llegan nuevos datos, ¿qué pasa, no? Y trabajo con ellos. Me permiten diferenciar las causas principales y las causas comunes de la variación como guía para la acción local o de la gerencia. El gráfico de control es una herramienta que al estar al pie del proceso de operación, así como se detecta, hay que corregir antes de que sigamos produciendo productos defectuosos, ¿no?
Sirve como herramienta para el control continuo de un proceso. Sirve para estar monitoreando constantemente y ayudan a mejorar un proceso a fin de que se comporte de manera uniforme y previsible para una mayor calidad. Esto implica costos más bajos y una mayor capacidad de eficiencia. ¿Sí? Productos que salgan defectuosos o se tienen que desechar o se tienen que meter a un reproceso y eso implica costos, ¿no? Y proporcionan un lenguaje común para el análisis del rendimiento de algún proceso. El proceso es fundamental, quien sepa leer y trabajar un gráfico control se puede comunicar con cualquiera de las áreas, ¿no? Y la última herramienta que vamos a estar viendo va a ser la capacidad del proceso, donde la capacidad del proceso nos va a dar un valor nominal que va a tratar de corresponder con la media y me va a dar una especificación inferior, una especificación superior y me va a decir hasta dónde mi producto está cumpliendo con las especificaciones, hasta dónde mi proceso es capaz o hasta dónde mi proceso es no capaz, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico de abajo, el gráfico de arriba es el sueño dorado de todos. Quisiéramos que la distribución de unidades fuera normal, el valor nominal correspondiera a mis medias y mis límites de especificación inferior y superior estuvieran un poquito alejados de los valores más pequeños y más grandes de lo que yo estoy produciendo, ¿sí? Que no hubiera tanta variabilidad, ¿sí? Y el que tengo abajo, pues es lo que nadie quisiéramos. El valor nominal y el de la media de mi distribución no se parecen. La especificación superior estoy dentro de especificaciones, pero en la especificación inferior estoy fuera de especificación. Entonces, eso es lo importante, habría que ver y recordar, ¿no? Generalmente vamos a trabajar a más o menos tres desviaciones estándar. Y si se dan cuenta, más o menos tres desviaciones estándar en capacidad de proceso, más o menos tres desviaciones estándar en gráficos de control, tres y tres son seis. Y de ahí lo que se ha dado mucho en llamar en la literatura en la filosofía del Seis Sigma, ¿no? Entonces hay mucho material que habla del Seis Sigma que es un poco, mucho la parte filosófica, histórica del control de calidad y tiene que ver con el manejo de las herramientas cuantitativas que también muchas veces las pasan muy por encimita, ¿no? Aquí están los límites de probabilidad que veíamos de acuerdo a una distribución normal. Aquí arriba está mi función de distribución, más o menos una desviación estándar, más o menos dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, cuatro desviaciones estándar. A cuatro desviaciones tengo el 99.9937, casi el 100, ¿no? Por eso cuando hablamos de valores Z o cuando decían es que si el valor calculado de mi Z es mayor que el valor de tablas, y me daba un valor por arriba del 4 o 5, ya sabíamos que estaba en la zona de rechazo. ¿Por qué? Porque básicamente los valores eh, que en la práctica se apegan a la teoría estarían más o menos en un 4. Por arriba de 4 ya rechazamos el H0, ¿no? Y lo que tendríamos que decir es que finalmente no es una regla de oro que surgió de la nada, no es un enfoque totalmente empírico, tiene su sustento en el manejo de la función de distribución probabilística que corresponde a una distribución normal. Y bueno, podríamos decir que con estas herramientas o las odia uno o las ama, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta última diapositiva, ¿no? Pero la verdad es que son muy útiles, muy sencillas, muy útiles. Inclusive pasa algo bien interesante, los teóricos de la estadística de repente no admiten que el control estadístico de calidad sea estadística, ¿eh? Así como que no, es como son medias, son varianzas, quieren cosas más bonitas, ¿no? Más complejas. Y esas son herramientas muy prácticas, muy útiles, entonces también tómenlo en cuenta, ¿no? Este va a ser nuestro curso, vamos a estar trabajando con eso y vamos a empezar a platicar sobre la herramienta más importante, aunque también muy olvidada, las hojas de verificación. También se les conoce como hojas de chequeo, planilla de inspección u hoja de control.
Dice, es un formato generalmente impreso, no es cierto, ya ahora ya también ya todo está volviendo digital, llega la gente con su tablet y sobre eso, para recolectar datos del seguimiento de una situación o proceso específico. Entonces yo tengo mi formato que me va a servir para cuantificar los defectos que hay por producto, para cuantificar defectos por localización, si hay un defecto en dónde está, para cuantificar defectos por causa, si es por la máquina, si es por el operador del equipo, y para realizar un seguimiento a las actividades de un proceso. Entonces, básicamente es una lista de verificación y es la base para aplicar otras herramientas de control de calidad, ya que sin datos no hay sustento para la toma de decisiones y no habrá solución para los problemas detectados. Entonces, les decía yo que es una de las herramientas que luego dice la gente, pues apúntalo en una hojita, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Debe haber un formato como tal, si no después llega alguien y no entiende lo que la otra gente dijo, quiso decir. Es más, en el manual de calidad tiene que estar especificado este formato y cómo trabajarlo y cómo se interpreta, ¿no? No hay tipos establecidos, así como para decir, son tantos tipos de hojas de verificación, pero se pueden considerar tres tipos: para registro de datos, como listas de chequeo y para localización. Aquí hay un ejemplo donde se busca el problema, es el escape de gas en el contenedor, ¿sí? Golpe lateral en la bujía, contracción de manguera, sobrecalentamiento del motor, doblamiento del enfriador y otros. Esta era para una producción de refrigeradores. Entonces se va viendo con qué frecuencia se presenta cada uno de ellos, ¿no? Bueno, estos datos después van a ir a parar a un Pareto, bien bonitos, ¿sí? Este es para datos de presencia, ausencia, tornillos del revestimiento. Está presente o no está presente, si hay la luz trasera, acordeón de bajón, fijador de tubería, luz delantera, silicona en accionante. Entonces, fíjese la diferencia. Aquí es un conteo, aquí es presencia, ausencia. Y uno pudiera decir, bueno, pues es una hoja, es un formatito. ¿Cómo se elabora? Ya hay toda una serie de estrategias que se basa en una de las más comunes, no es la única, pero es una de las más comunes. En inglés son de las 5 Ws más 2 Hs. Es una técnica de análisis de problemas. Y lo que tenemos aquí del lado izquierdo es la gráfica, ¿no? El what, el when, el where, el who y el why. Y las H sería el how y el how much. ¿El qué? Se trata de escribir una breve descripción del problema que se está presentando en un máximo de 2 líneas. Luego decir el problema cuando se presenta, cuándo se presenta, en qué momento del día o en qué fase del proceso en cuestión estamos viendo el defecto, ¿no? Del problema. El where es dónde estamos viendo los problemas: en la línea de producción, en la máquina, en qué lugar. ¿En qué parte del o por lugar del proceso o producto estamos viendo el problema? Habría que documentarlo. Y who, ¿a quién le sucede? El problema está relacionado con las habilidades de las personas, está relacionado con el equipo, con qué se considera que está relacionado. Y el why. El why es llegar al por qué. Si logramos encontrar una explicación del por qué se está presentando, pues también se nos tiene que ocurrir una manera de resolverlo, ¿no? El cómo tiene que ver en cómo se diferencia el problema del estado normal o óptimo y la tendencia en la que aparece el problema, si es aleatoria o si sigue un cierto patrón. Y el how much. El how much es cuántos problemas se dan en un día, en una semana, en un mes, y con eso cuánto dinero pudiera implicar, ¿no? Bueno, ahí está la fuente de donde sacamos la información. Ahí está el link para que si alguien lo quiere revisar con más calma. La información es más amplia también. Entonces es armar un formato de seguimiento, de chequeo, a partir de plantearse estas 7 preguntas: el what, el when, el where, el who, el why, el how y el how much. Y bueno, hay algunos sitios como el de ingenioempresa.com, donde ya dan algunas plantillas, algunos templates, algunos formatos ya preelaborados para poder darle seguimiento, ¿no?
Datos como el nombre del proyecto, nombre del observador, localidad, fecha, ¿sí? Eh, los defectos, de qué categoría son, ¿sí? Y se van checando, ¿no? También ahí está el link por si alguien le quiere dar seguimiento. Entonces son herramientas que son fundamentales y que de repente no le hacemos mucho caso porque la estadística parte de que ya tenemos datos, pero alguien tiene que colectar esos datos, ¿no? Entonces, de repente pudiera no ser una tarea tan agradable estar colectando datos, pero sí es necesaria, es importante. Y si ustedes van a trabajar los datos, les recomiendo que por lo menos sepan cómo están sus formatos para ver hasta dónde realmente les puede estar sirviendo. Bueno, entonces se dan cuenta, ya llevamos dos materiales, voy por el tercero, que es los Ichikawas. Muy bien. Entonces tengo lo que sería un diagrama de Ichikawa, también conocidos como diagramas de causa y efecto o diagramas de espina de pescado. Estos son diagramas, son herramientas muy visuales que ilustran gráficamente las relaciones existentes entre un resultado dado, que serían los efectos y los factores o causas que influyen en ese resultado. Es una herramienta que nos va a ayudar a identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas tanto de problemas específicos como de características de calidad. Entonces vean la parte bonita. Entonces, en un diagrama donde en la espina dorsal, en la espina central del pescado, estaríamos poniendo el problema que queremos analizar y en las espinas, ¿sí? Estaríamos definiendo las causas. Ventajas es que permite que el grupo de trabajo se concentre en el contenido del problema y no en la historia del problema ni en los intereses personales de los integrantes del equipo. Ayuda a determinar las causas principales de un problema o las causas de las características de calidad, utilizando para ello un enfoque estructurado. Si generalmente también no es tan fácil de construirlo, se requiere la participación de todos los involucrados en el proceso. Eso quiere decir que hay que estimular la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo aprovechar el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el proceso. De manera que cuando uno pinta el diagrama de espina de pescado, el diagrama de Ichikawa, generalmente se tiene un mayor conocimiento sobre el proceso que se está analizando y eso hace que aún gente que no participa directamente en algunas de las etapas las conozca. Pero lo más interesante es que es una herramienta para identificar la causa raíz o causas principales de un problema o efecto. Entonces, la utilidad es que nos tiene que decir dónde está el problema para que lo podamos clasificar y relacionar entre los factores que están afectando el resultado de un proceso y empezar a plantear posibles soluciones al problema. O sea, no es nada más identificarlos, es qué vamos a hacer para superarlos. Vamos a ver un primer ejemplo, dice fabricación de mayonesa para explicar la construcción de los diagramas de causa y efecto. Y entonces, en el proceso es la característica de calidad y generalmente puede ser el método de trabajo, la medición, las máquinas y el equipo, las personas y las materias primas. Y eso influye en el proceso. Y la variabilidad en las características de calidad es un efecto observando que tiene múltiples causas cuando ocurre algún problema con la calidad del producto y se debe investigar para identificar las causas de esos problemas en el proceso. El primer paso es decidir la característica de calidad que se va a analizar. Por ejemplo, en el caso de la mayonesa podría ser el peso del frasco lleno, la densidad del producto, el porcentaje de aceite, etcétera. Y básicamente es trazar la espina central,
Es una flecha gruesa que representa el proceso y a la derecha se escribe la característica de calidad que queremos nosotros estudiar o que estamos siguiendo. Después vamos a indicar los factores causales más importantes que puedan provocar la fluctuación de las características de calidad trazando flechas secundarias. Por ejemplo, materias primas, equipos, operarios, métodos de medición, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a hablar también de el proceso de las 6Ms, entonces ahorita, pero de entrada empezamos ahí a hablar de eso, ¿no? Y vamos a ir incorporando en cada rama los factores más detallados que se puedan considerar causas de fluctuación. Para hacer esto se pueden formular como preguntas. ¿Por qué hay fluctuación o dispersión en los valores de la característica de calidad? Puede ser por las fluctuaciones de las materias primas y entonces se anota materias primas como rama principal. ¿Qué materias primas producen fluctuación o dispersión en los valores de la característica de calidad? Puede ser el aceite, pueden ser los huevos, la sal, otros condimentos, ¿sí? Y entonces se agrega aceite como rama menor de la rama principal materias primas y así nos vamos buscando las posibles causas. ¿Por qué hay fluctuación o dispersión en el aceite? Pues por la fluctuación en la cantidad agregada a la mezcla, entonces agregamos aceite a la rama más pequeña, agregamos aceite a la rama que sería cantidad, para decir que la cantidad influye en el aceite, ¿no? ¿Por qué hay variación en la cantidad agregada? Puede ser por irregularidades de la balanza y se registra la rama balanza. ¿Por qué la balanza funciona en forma irregular? Pues puede ser porque necesita mantenimiento y entonces colocamos, ¿eh? Y así nos vamos, ¿no? Y entonces vean, tenemos un diagrama de este tipo, donde dice, la mezcladora puede generar problemas por la agitación, por la refrigeración o por el mantenimiento. En el mantenimiento puede tener problemas por la limpieza o por el ajuste del motor. Si se van viendo, estoy yendo de la izquierda hacia la derecha, estoy en la parte superior. En la medición, los factores que pueden influir es el operador y el equipo de medición. En el equipo de medición puede ser el pignómetro y el pignómetro puede estar eh, generando problemas por la calibración. Entonces, el equipo de medición es el pignómetro y la balanza, ¿no? La medición también puede ser por el operador y puede ser por los niveles de capacitación o por los niveles de habilidad. Entonces, aquí se va viendo todo el proceso y abajo a la izquierda, las personas se puede ver por la capacitación de persona a persona, por los incentivos que cada persona puede tener para realizar su trabajo. Materias primas. Materias primas vamos a considerar básicamente el aceite y los huevos. En los huevos puede influir la cantidad que se agregue. En el aceite puede influir el proveedor A. El proveedor A depende de la composición del aceite, ¿no? Y en el aceite también puede depender por la cantidad y esa cantidad depende de la balanza y que la balanza nos pueda dar problemas depende del mantenimiento. Entonces vean el diagrama de Ishikawa nos empieza a dar una visión global del proceso. Habría que ver de todas estas posibles causas cuál es la que nosotros pudiéramos observar en la práctica que genera el problema, ¿no? O que no lo genera. Finalmente se verifica que todos los factores que puedan causar dispersión se hayan incorporado al diagrama. Las relaciones causa-efecto deben quedar claramente establecidas y en ese caso el diagrama está terminado y habría que empezar a detectar las causas asignables de variación y a dar propuestas de mejora. Podríamos decir que un diagrama de Ishikawa es una herramienta educativa que sirve para que la gente conozca en profundidad el proceso con el que trabaja, visualizando las relaciones entre los efectos y sus causas. Sirve también para guiar las discusiones al exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad y permite encontrar más rápidamente las causas asignables cuando el proceso se aparta de su funcionamiento habitual. Eso es fundamental. Y existen también ya métodos definidos para la construcción de un diagrama de Ishikawa.
De los tres más comunes serían el método 6M, el del flujo del proceso y el de estratificación. El método de 6M es el más común y consiste en agrupar las causas potenciales en 6 ramas principales, que sería el de métodos, ahí está una M, métodos de trabajo, mano de obra es la otra M, materiales, otra M, maquinaria, otra M, medición y medio ambiente. Estos 6 elementos definen de manera global todo proceso y cada uno aporta parte de la variabilidad y de la calidad del producto o servicio que se está trabajando, por lo que es natural enfocar los esfuerzos de mejora hacia cada uno de estos elementos de un proceso. Entonces, aquí lo que se hace es que se consideran estos 6 y vienen en inglés, de ahí las M's, maquinaria, mano de obra, administración, dinero, materiales y medio ambiente. Y para definir o para resolver un problema. Entonces ahí están las 6 M's. Materia prima, buscar a los proveedores adecuados. Lo mejor sería los que, los que están verificados. Mano de obra, capacitar al personal para que pueda estar calificado en el trabajo. Maquinaria, dar mantenimiento preventivo para evitar problemas a futuro. Medio ambiente, buscar los medios apropiados para mejorar el ambiente laboral. Medición, tener una visión del control de calidad a largo y corto plazo. Y métodos, contar con la documentación adecuada en los procesos, como serían las diferentes herramientas de las ISO. Luego, pues se dan unas propuestas de construcción de un diagrama de Chicago. El primer punto es el conocimiento. La gente conoce su trabajo, conoce el proceso. Entrenamiento, ¿han entrenado los operadores? Habilidad. Los operadores han demostrado tener habilidades para que el trabajo que realizan. Capacidad. Se espera que cualquier trabajador pueda llevar a cabo de manera eficiente su labor. Y ciclos. ¿Existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de condiciones del medio ambiente? Temperatura. La temperatura ambiental influye en las operaciones. Entonces, es decir, haciendo preguntas cuyas respuestas nos puedan ayudar a detectar las causas asignables de problemas, ¿no? Estandarización, las responsabilidades y los procedimientos de trabajo están definidos clara y adecuadamente. Hay un manual de funciones por puesto, por áreas. Habría que verlo. Excepciones, existe un procedimiento alternativo claramente definido. Definición de operaciones, para ver si están definidas las operaciones que constituyen los procedimientos. Capacidad del equipo, las máquinas han demostrado ser capaces. Hay grandes diferencias entre máquinas, equipos, etcétera. Esto generalmente se da cuando de repente se tienen equipos adquiridos en diferentes épocas. Los cambios en las herramientas se realizan periódicamente. Los criterios para ajustar las máquinas son claros. Existen programas de mantenimiento preventivo y si existen estos son los adecuados. ¿Se dan cuenta? Hay una serie de preguntas que se le pueden ir haciendo al proceso. Variabilidad, se conocen la variabilidad de las características importantes. Hay cambios en los lotes de materia prima, en la procedencia, etcétera. Proveedores, ¿cuál es la influencia de múltiples proveedores? Se sabe cómo influyen los distintos tipos de materiales. Tenemos homogeneidad en los materiales, en las materias primas o no las hay. La disponibilidad, se dispone de las mediciones requeridas, no solo disponer de las mediciones, sino cuáles son. Definiciones, están definidas operacionalmente las características que se miden. Tamaño de muestra, han sido medidas suficientes piezas. Capacidad de repetición, pueden realizar estudios de reproducibilidad y repetibilidad o estudios de R&R. El equipo de medición está debidamente calibrado. ¿Se dan cuenta? Hay una serie de cosas que se pueden ir sacando. Ventajas de seguir una metodología de este tipo es que obliga a considerar una gran cantidad de elementos asociados con el problema. Puede ser utilizado cuando el proceso no se conoce a detalle y se concentra en el proceso y no en el producto. Desventajas, pues que en una sola rama se pueden identificar demasiadas causas potenciales, lo cual puede hacer más complejo el análisis en lugar de aclararlo, que también tiende a concentrarse en pequeños detalles del proceso.
y que el método no es ilustrativo para quienes desconocen el proceso. Sí, hay gente que participa en alguna fase del proceso, pero desconoce el proceso en su totalidad y eso genera muchos problemas, ¿no? Ventajas del uso de diagramas de Chicago son que el diagrama sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva. Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan plasmados en el diagrama. Un diagrama de Chicago sirve para señalar todas las posibles causas de un problema y cómo se relacionan entre sí, por lo cual la solución de un problema se vuelve un reto y se motiva el trabajo por la calidad. Por lo que se recomienda que para iniciar la búsqueda de la solución de un problema y para obtener la información para construir un diagrama de Chicago en particular, a menudo se utiliza una sesión de lluvias de ideas. Es importante reunir a todos los participantes, a todos los que tienen que ver con el proceso y hacer una sesión dirigida de lluvia de ideas para encontrar la mayor cantidad posible y representarla en el diagrama. Las sesiones de lluvia de ideas son una forma de pensamiento creativo encaminado a que todos los miembros de un grupo participen, aporten ideas sobre un determinado tema o problema y hay que regir los siguientes pasos también para que no se nos salga de control. Primero, identificar el tema o problema sobre el cual se van a aportar ideas. Entre más clara y precisa esté, pues más productiva será la sesión. Cada participante deberá hacer una lista por escrito de posibles causas si se está analizando un problema. La ventaja de que sea por escrito y no oral es que todos los miembros del grupo participan. Los participantes se acomodan de preferencia en forma circular y se turnan para leer una idea de su lista a la vez. Y a medida que se leen las ideas, estas se presentan visualmente al fin de que todos las vean. El proceso continúa hasta que se han leído todas las ideas diferentes de todas las listas y ninguna idea debe considerarse como absurda o imposible. Claro, ¿no? Con un respeto a todo lo que cada quien opina. Una vez leídos todos los puntos, el moderador pregunta a cada persona por turno si tienes puntos adicionales que comentar. Se agrupan de manera gráfica las causas por su similitud. Se realiza una discusión abierta y respetuosa dirigida a centrar la atención en las causas principales. Las causas que reciben más mención o atención se pueden señalar en el diagrama de Chicago. Y se realiza una votación secreta en el grupo para elegir las causas o ideas más importantes. Se recomienda una votación ponderada, ejemplo, 5 puntos para las más importantes, 3 para las de mediana importancia y 1 para las de menor grado de importancia. Se eliminan las ideas que recibieron poca atención y la atención del grupo se centra en las ideas que recibieron más votos. Se hace una nueva discusión sobre estas y después de ello una nueva votación para así obtener, ¿sí?, las causas más importantes, ¿no? Y que el grupo se encargará de atender. Pues, se dan cuenta, es una serie de elementos que luego, no, pues es como más de escritorio, ¿no? Pero eso nos puede ayudar mucho. Bueno, vamos a revisar rápidamente los otros dos métodos, como es el del flujo de proceso. En este método se tiene igual la línea principal del diagrama de Chicago. Los factores que pueden afectar las características de calidad se agregan en el orden que les corresponde según cómo se vaya la línea de producción o en el proceso. Se van a ir agregando las causas potenciales para realizar la pregunta de si la variabilidad en esa parte del proceso afecta el problema especificado. Entonces, paso número 1, paso número 2, y ir viendo si ese paso tiene o no pudiera tener una causa en el problema que se está estudiando. Este método permite explorar formas alternativas de trabajo, detectar cuellos de botella, descubrir problemas ocultos, etcétera, ¿no? La ventaja es que es así en la orden de secuencial de cómo se están realizando las cosas, ¿no? Un diagrama de Chicago a tipo flujo de proceso es que primero se recibe la materia prima, se hace el tubo, se corrige, se aplana, se hacen pruebas de agua, se remueve el cordón de soldadura, se hace la inspección y lo que queremos es resolver las cicatrices en los tubos de acero. Y entonces se van viendo las posibles causas en cada uno de los pasos, ¿no? Ventaja, obliga a preparar el diagrama de flujo de proceso.
Se considera el proceso completo como una causa potencial del problema, se identifican procedimientos alternativos de trabajo, se pueden llegar a descubrir otros problemas no considerados inicialmente y luego permite que las personas que desconocen el proceso se familiaricen con él. Desventaja: es fácil no detectar las causas potenciales, puesto que la gente puede estar muy familiarizada con el proceso, haciéndosele todo normal. Es difícil usarlo por mucho tiempo, sobre todo en procesos complejos, y algunas causas potenciales pueden aparecer muchas veces. Pues tiene sus ventajas, sus desventajas. Y el otro método es el de estratificación. Y la idea de este método es ir directamente a las principales causas potenciales de un problema. La selección de estas causas igual se hace a través de una sesión de lluvia de ideas, y es importante preguntarse al menos 5 veces el porqué del problema. Partiendo de esto, vamos a construir un diagrama de Chicago con el que el abanico de búsqueda debe ser más reducido y los resultados más positivos. Se espera que así sea, ¿no? Igual todo depende de la habilidad y la práctica. El método de estratificación contrasta con el de las 6M, ya que en este se va de lo muy general a lo particular, mientras que en el método de estratificación se va directamente a las causas potenciales del problema. Esta manera de construir el diagrama de Chicago es natural cuando las categorías de las causas potenciales pueden subdividirse. Por ejemplo, un producto terminado puede dividirse fácilmente en sus ensambles. Vamos a ver el problema de porcentaje de conservación de un producto, y va a depender de la calidad de la pintura, del vehículo, del pigmento, el mantenimiento de la frecuencia del encerado, el tiempo de exposición, el método de pintado, el acabado y la impresión, y la atmósfera, temperatura, exposición al sol y contaminación. Entonces, si de alguna manera se tienen ya las diferentes etapas, ¿sí?, ya bien identificadas, se puede trabajar en cada una de ellas como si fuera un estrato o una capa del proceso. Eso implica que el proceso se tiene que conocer más a detalle por quienes participan. Ventajas: proporciona un agrupamiento claro de las causas potenciales del problema, lo que permite centrarse directamente en el análisis del mismo. Este diagrama es por lo general menos complejo que los obtenidos mediante los otros procedimientos. Desventajas: se puede dejar de contemplar algunas causas potenciales importantes. Se requiere un mayor conocimiento del producto del proceso y puede ser difícil definir subdivisiones principales. Algunos pasos en la construcción del diagrama, que sería ya en general. Y en estos pasos lo más importante es el punto 7, que es preparar un plan de acción para cada una de las causas a ser investigadas o corregidas. El diagrama de Ishikawa nos tiene que decir sobre qué tenemos que trabajar y entonces empezar a proponer un plan de acción. Si no llegamos a este punto 7, pues carece de sentido estar haciendo todo lo demás, ¿no? Muy bien. Entonces, lo interesante de esto es que ya llegamos a una parte donde vamos a poder empezar a trabajarlo con estas herramientas. Ya con mis expertos en estadística, ¿quién tengo en pantalla, muchachos? Minitab. Minitab. Por ahí me dijeron que ya son expertos en Minitab, que ya trabajaron en el módulo 4, creo, ¿no? No. ¿No? No, fue No, opcional. no vimos nada más, vimos muy poquito. Pero ya son expertos en cualquier paquete. A ver, vámonos a ver. Archivo. ¿Qué le vende interesante a esto? Bueno, de entrada este está en cristiano, ¿no? Mi StatGraphics está en inglés, ese está en español. Entonces ya eso ya tiene cierta ganancia, ya no se van a pelear con el idioma, nada más con la estadística. Archivos, puedo abrir archivos desde cualquier parte, ¿sí? Y si ven en pantalla, ¿qué tengo? Ejemplos. Sí. Ejemplo del hotel, ejemplo de mayonesa, un Pareto 01. No escribimos en la presentación. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta? Tengo aquí mis archivos, ¿en qué formato?
En Excel. En Excel. Excel. Quedamos que de Excel viajan a todos lados, desde Excel van a bajar a viajar SPSS, a StatGraphics, a Minitab, a cualquier paquete que les pongan enfrente, a R, a lo que ustedes quieran, ¿eh? Ahí está. Es más, en la última sesión vamos a hacer algunos ejemplitos con R para que vean que R tampoco es así como que la gran cosa, ¿no? Ya hay interfaces gráficas que nos pueden trabajar. Entonces, los datos no van a ser problema, ahí están. Una vez que yo los abra, por ejemplo, el del hotel, aquí están mis datos, ya les digo cómo los armé, los acepto, ya están aquí abajo. Y yo puedo abrir todos los archivos que quiera y van a estar aquí abajo en la lista. Aquí es mi hoja 1, yo le puedo poner un nombre. Ajá. Puedo poner ejemplo, hotel. Los puedo guardar. Si los quiero guardar como proyecto, acuérdense, los voy a guardar, pero en formato Minitab. Datos. Crear subconjuntos de datos, dividir hojas de trabajo. Generalmente no se mete en ese problema. Puedo tener una calculadora. Estadística. Estadísticas básicas. ¿Cómo ven? Aquí que le ven de bonito. Ya tiene varias pruebas, bueno, regresión, ANOVA, gráficas de control, herramientas de calidad, que vendría siendo la que vamos a ocupar, profe. Ahorita tengo estadísticas básicas aquí, que dice estadísticas descriptivas, aquí están arriba, almacenar datos, resumen gráfico. Esto fue el módulo 1. Luego que tengo Z de una muestra, T de una muestra, T de dos muestras, T pareadas. ¿De qué módulo fue? Dos. El módulo 2. Para una varianza y dos varianzas sigue siendo módulo 2. ¿Sí? Correlación ya fue del módulo 4. Pruebas de normalidad viene desde el módulo 2, pero se ve ya en el módulo 3 para la verificación de supuestos de ANOVA y luego en el 4 para los supuestos de regresión, ¿no? ¿Y cómo lo ven? Regresión, gráficas de líneas ajustadas, regresión, regresión no lineal, regresión ortogonal, cuadrados mínimos parciales, ¿sí? Regresión logística. Básicamente ustedes vieron la primera parte, regresión y regresión no lineal, pero tienen los elementos para viajar tranquilamente a cualquiera de los otros si lo leen tantito, ¿no? Entonces, módulo 4, ANOVA, un solo factor, análisis de media, ANOVAs balanceados, modelo lineal general, ANOVA totalmente anidados, MANOVAs generales, pruebas de igualdad de varianzas, ¿sí? ¿Qué módulo fue, muchachos? Y no, yo sí les regreso a mi El módulo, ¿eh? 3. 3. Tres, El así es. 3 de diseño. Y aquí doy, ¿qué creen que es? Ya los modelos especiales, ¿no? Que vimos nosotros, los de cribado, ¿se acuerdan? Los diseños 2 a la K. 2K. Crear un diseño sí, un diseño de cribado, analizar un diseño, analizar respuestas binarias, vean, ¿no? Factoriales, crear un diseño factorial, definir factorial personalizado. Ya no lo vimos, superficies de respuestas, pero ahí está, diseños de mezclas. De diseños de mezclas se usa mucho para los que elaboran pinturas, para los que elaboran insecticidas, para los que elaboran jarabes, cosas por el estilo. Taguchi es una herramienta que tiene muchos años amenazando que va a impactar mucho a la industria farmacéutica, pero todavía no hayan cómo entrarle, porque este tipo de diseño no solo no solo mide la variable Y a partir de mis variables de estudio, que serían las X, sino que trata de minimizarme y de controlarme las Z, que serían las variables de ruido, ¿no? Entonces, pero ahí está la herramienta, ¿no? Bueno, después sigue gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, ¿sí? Una gráfica de medias y rangos. ¿Qué más?
Gráfica de medias y rangos, gráfica de medias y desviaciones estándar, gráficas de medias, gráficas de rangos, gráficas de desviaciones estándar solitas, gráficas de rangos móviles, que es para mediciones individuales, que estarían ya más a detalle, las IMR, Mobile Range, gráficos de atributos, diagramas P, NP, U y C. ¿Sí? Ya no vamos a ver estas. Las multivariadas estarían bien bonitas, pero no las vamos a ver. ¿Sí? Herramientas de calidad, gráficas de corridas, diagramas de Pareto, diagramas de causa y efecto, identificación de la distribución individual, transformaciones de Johnson, capacidad de proceso, capability six packs. Nosotros vamos a estar viendo diagramas de Pareto, diagramas de causa y efecto, análisis de capacidad, de esta parte nada más. Y de los gráficos de control, pues básicamente nos vamos a trabajar la opción 1 y la opción 2, estas tres. Aquí en su aula hay una que dice ejemplos de Chicago. Entonces vean, ¿no? Se plantea el problema, se plantea el diagrama y aquí se dice cómo entrarían los datos a Minitab. Si, si mi característica que estoy yo trabajando es de una sola palabra, no necesito las comillas. Si son dos o más palabras, necesito las comillas para que se vea, ¿no? Entonces, este es un diagrama, digamos, relativamente sencillo. De mis 6M solo tengo métodos, ambiente, personal y tecnología, no tengo nada más. Y cada uno de ellos tiene tres posibles causas. No reporta, no hay política de contraseñas, no hay procedimiento de salida. ¿Sí? Y aquí abajo estaría el código para hacerlo en R. Durante la pandemia nos aventamos la puntada de hacerlo con R. Vieran qué divertidas se dieron sus compañeros, pero bueno. Hay que programar un poquito, no es mucho, pero ahí está, ¿no? ¿Cuál es el problema de que vamos a trabajar con texto y los paquetes estadísticos están muy hechos a trabajar con números? Entonces, les da mucha guerra, ¿no? Un ejemplo 2, aquí está directamente el ejemplo, aquí está el código en R, ese sí está más bonito, porque tiene letritas y letreritos, detalles, ¿no? Pero bueno. Y este es el ejemplo del hotel donde dice Elena, en su primer día de trabajo, gestionó la reserva de la señora Yola, una de las principales clientas en un hotel de Cancún, ya que viaja constantemente por temas de negocios. La señora Yola tiene requerimientos específicos para su estancia que son conocidas por los recepcionistas antiguos, pero cambiaron. Al gestionar la reserva accidentalmente, Elena la colocó en una habitación para fumadores. Para empeorar las cosas, le entregó las tarjetas clave incorrectas y no pudieron disculparse o corregir la reserva porque el hotel estaba lleno. La señora Yola salió muy mortificada y decepcionada por el nivel de atención y dado que tenía previstas reuniones de negocios en la sala de reuniones del hotel, sus socios se enteraron de los problemas que se suscitaron y difundieron esa mala experiencia. Entonces, aquí el truco, ¿cómo le hacemos, no? Para atender las deficiencias que se tuvo, ¿no? Y aquí se dan una serie de causas, ¿no? Y se resuelven, ¿no? Aquí estaría. Entonces, me voy a llevar este que está más sencillito, bajo la premisa de que los fáciles para la clase, los difíciles de tarea y los imposibles. ¿Qué muchachos que decía? Para el examen. Sí, así es. La máxima de las matemáticas. Fíjense, método, ambiente, persona, personal y tecnología. Dijimos que si es una palabra, no necesitábamos las comillas. ¿No me ven en el Excel? No, ¿verdad? No, profe. No. Ahora sí, ¿no? Método, ambiente, personal, tecnología. Ok.
¿Cómo le vamos a llamar a este archivo? Le vamos a llamar guardar como en, vamos a llamar diagrama de Ishikawa, ejemplo 00. Ya teníamos el 1, entonces vamos a ponerle 00. Ahí está. Entonces me voy a ir aquí a Minitab. Voy a ir a Minitab. Ya estoy ahí. Y lo primero que voy a hacer es abrir mi archivo. Archivo, abrir. Y dijimos de ahí, ¿sí me están viendo en Minitab? Sí. Sí, Pues aquí está mi archivo. Les digo que lo acepto. Y vean, aquí tengo el que le puse ejemplo hotel. Y entonces aquí ya me da la hoja 1. El ejemplo de hotel está acá y acá está la hoja 1. Cada archivo que yo abra en una sesión o en un proyecto lo va a guardar ahí. Entonces yo voy a trabajar con la de la hoja 1. Me voy a ir a estadísticas, herramientas de calidad, diagramas de causa y efecto. Y ella por omisión me va a dar las 6 M's. Entonces aquí me dice ramal 1, 2, 3, 4, 5, los que yo tenga. Cuando le doy aquí en clic en causas, si yo le digo que lo quiero en constante, yo tengo que teclearlo, y si no le digo que viene en una columna. El primero es método. El segundo es ambiente. El tercero es personal. El cuarto es tecnología. Vean, aquí tengo algunas opciones que me dice que yo puedo ponerle aquí, le voy a poner el título de la línea principal. Y acá sería el título de mi diagrama. No etiquetar los ramales, o sea, vendrían sin etiquetas, ¿sí? Y no mostrar ramales vacíos. A ver, aceptamos. Se ve bonito, ¿no? Aquí dice no hubo reportes, no hubo políticas de contraseñas, procedimientos de salida, no hubo nada, pero todavía no me dice nada, diagrama de causa y efecto, no me dice cuál es el problema que estoy analizando y no trae letreros aquí arriba. Me regreso, estadísticos, herramientas de calidad, causa y efecto. Y le digo que el efecto, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo dónde estábamos, cómo se llamaba, qué íbamos a hacer ahí. Era la de pérdida de información. Es el que perdió la computadora, se fue a tomar al bar y perdió la computadora. Pérdida de información, ahí está. Yo le puedo poner un título que diga, este es mi título, ¿sí? Y no mostrar ramales vacíos. Voy a dejarlo así y ahorita vemos, ¿no? Este es mi título con mi S mayor. Aquí ya dice pérdida de información, pero sigue sin etiquetarme estas y siguen estas dos que no uso, ahí siguen prendidas. Le voy a decir que no me prenda las que no tengan. No mostrar ramales vacíos. Con eso me voy a quitar los dos de atrás, ahí están. Pero esos siguen sin tener nombre. Les voy a poner nombre. Básicamente es reteclear esto que dice método, dice ambiente, que dice personal y que dice tecnología. Y ya. Y vean lo bonito. Ya tengo pérdida de información, personal, método, tecnología y ambiente. Y las posibles causas que yo tengo aquí están ya. ¿Por qué? Porque le dije que venían en columnas y les digo que es constante, tendré yo que ir tecleando todo. ¿Sí? Aquí es interesante, me está pescando las comillas. Bueno, pues preguntas, dudas, comentarios. Hasta aquí, muchachos.
No, profesor, gracias. ¿no? Sería interesante que lo intentara, nada más que déjenme ver cómo le hago para que les llegue el archivo. No, profesor, hablando de eso, sobre el Minitab, mi laptop ya no soporta la instalación del programa. Este, no sé si pueda trabajarlo con los otros. Por mí no hay ningún problema. No, ok, El gracias. chiste es que, el chiste es que, pues ahí me avisas cómo le haces con los otros programas, ¿no? Que técnicamente no debería de darles mayor problema, ustedes ya son expertos. Sí, sí, voy a reintentar, poner el Minitab, pero por espacio ya no me permite. Entonces, pues le he estado quitando, pero pues como que no, todavía no. Start Graphics, ¿no? No es cierto, bueno, depende de lo que hagan, ¿no? Les voy a Mm, decir qué es lo que está pasando. Minitab se está volviendo el estándar en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque los gurús de la industria farmacéutica europea se aventaron la puntada de realizar simulaciones Monte Carlo en Minitab. Pues cuando llegan empiezan a hablar de las simulaciones Monte Carlo y se meten a Minitab. ¿Por qué? Porque Minitab permite programar, no nada más es la interfase gráfica, también permite el código. Entonces ellos lo que hacen es eso, se ponen y empiezan a dar una serie de seminarios y capacitaciones y toda la industria se está moviendo hacia allá. En la generación pasada nos sucedió algo bien interesante. Una compañera de ustedes, cuando vino a recoger el diploma estaba muy contenta porque su laboratorio les pagó a toda la gente de un área un curso de Minitab, muy caro, ya ven que los cursos de compu son muy caros. Y curiosamente todas las dudas se las iban a preguntar a ella y ella no estaba tomando el curso porque no estaba en el área en la que les dieron el curso. ¿Cuál fue el problema? Pues que aquí les dijimos, órale, ahí está, háganlo. Ahí está el archivo. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en que ustedes rehagan el que acabo yo de hacer? Son que las 7:38. Que a las 7:50 me presumen o Profe, o me ¿puedo presentan. presentar? ¿Qué pasó? Bueno, yo ya lo empecé a hacer, no sé si me pueda apoyar y ahí más o menos con mis compañeros irlo haciendo a la par. Ahorita Órale. ya Sí, lo... sí, adelante. A vos me agrada. Mm, ahí está. Ya los descargué, me parece. Ahí está. ¿Sí se está viendo? Sí, ya lo estamos viendo. En Sí. etiquetas trae lo que habíamos dicho, ¿no? Por default, las 6M246, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, las podemos dejar o podemos quitarlas. Aquí en causas, darle un clic en la columna donde dice causas, Ok. Ay, es que ya. abajo, abajito, abajito, Mm, donde dice causas, ya ves que trae la celda en blanco, ajá. dale Ah, clic. ya. Ajá. Ok. Entonces, sería la primera método, ¿no? Jala la de acá, ¿no? Ok, ya vi ya de dónde, aquí. Sí. Ah, Y ya y, le... no, pero espérame, dale Ah, método y cámbiale la etiqueta, ¿no? ok, sería... No, regrésate, cancelamos aquí, método, y ahí donde dice etiqueta, no, nos regresamos otra vez aquí, ahí está. Es que estás trabajando con método, pero trae la etiqueta de personal, cámbiasela por la de método, ahora sí tecléalo. mm, ok. Ándale, por favor. A No esa se sí la... deja copiar ni nada, ¿eh? Hay que tecleárselo. Así, Ah, así, está bien. Es una etiqueta, no importa, ¿no? Así que, ok, y luego la segunda, ambiente igual. ambiente igual. Ujú. Ahora, cuando te lleves personal, ujú, dale personal, doble clic y quédate ahí quietecita. Espérate, ya te das cuenta que te marcó en azul la etiqueta, ¿no? Y Sí. la puedes cambiar ya por personal directamente, es lo que te está diciendo. Ok. ¿Sí? Y luego, árale, tecnología. ¿Sí? Y las otras dos no nos sirven. Ok. ¿Sí?
Ok. Pero ya salió, ¿no? ¿A poco no está bonito? Sí, sí, está bonito. Ahí está. Sí, de Ah, hecho ya le estamos. había quitado las dos que no íbamos a ocupar en el inicio. Muy Mm, bien. Ahí está. Bueno, ya quedó. No, por Casi cierto. casi se hizo solito, ¿no? Sí, está muy fácil. Nada más que como me perdí hace un rato, por eso dije mejor lo hacemos y fue rápido, fue muy rápido, la verdad. Excelente. Gracias, profe. No, al contrario, gracias a ti. Vamos siguiendo. ¿Alguien más, muchachos, que haya tenido algún problema, aunque ya nos declaremos expertos en hacer diagramas de Chicago con causas principales? Todavía no traen subcausas. ¿Cómo ven? Voy a jalar otro. ¿Quién sabe dónde ande? Acá estoy. Bueno, voy a jalar otro, pero voy a cerrar este proyecto. Voy a decirle que quiero un nuevo proyecto para jalar lo que yo tengo. No guarde nada. Dejé en limpio mi espacio de trabajo. Voy a jalar un archivo, ese abrir, y voy a ver el ejemplo del hotel, ¿sí? El de la señora Yola. ¿Sí? Vean, aquí se viene con las opciones que me da por default, ¿no? Pues dijimos que las vamos a quitar de ahí. Causa y efecto, la primera, políticas, políticas, proceso, personas, tecnología, medio ambiente, ¿no? Aquí es lo interesante porque yo tengo, por ejemplo, aquí un proceso que dice no confirmó. Si yo lo dejo así nada más, servicio, a ver, ahí está con mi título feo y todo, ¿no? Ahí está. Si se dan cuenta, tengo aquí ya algunas especificaciones. ¿Por qué? Porque yo, cuando trabajé con él, con la herramienta, cuando le digo que lo sub, ¿sí? Se falta política, faltó política, entonces sub, estoy con los ramales y dice que tengo un proceso y personas. Entonces aquí en proceso tengo sub, que se no confirmó. Subproceso no confirmó. Tengo aquí las subramas. No hubo procedimiento, no hubo. ¿Sí? Entonces vean cómo ya me empieza a generar ramas y subramas. Les voy a compartir el archivo también para que se diviertan un ratito. Y terminamos ese y platicamos de otras cosas más interesantes. Déjenme ver. Espero que lo pesquemos.
Pues ahí está el archivo. Trabajen un poquito con él y vamos viendo más o menos cómo está. El archivo este de los ejemplos de Chicago están en su aula virtual y básicamente es este el problema que estamos trabajando. Esto quiere decir que tengo esta rama principal con esas subramas y esa tiene una subrama. Tiene una subrama. No todas tienen subramas, entonces es lo que... Pregunta, profe. En Minitab podemos generar así como en StatGraphic que podemos tener así como las columnas y meterlo o en automático me abre otra hoja cuando cargo el ejemplo. Cuando cargas, aquí si te das cuenta, me va a abrir acá abajo. No es que ya no sé si me están viendo. Voy a No, ver. no estamos viendo nada, profe. Aquí en Minitab, cada que yo abra un archivo, aquí abajo me lo va a ir marcando. Dice hoja 1, Word 1, hoja 1, Word 2. Entonces, cada hoja que se vaya abriendo, entonces nada más es cuestión de decirle con cuál estoy trabajando. Ok, Por eso aquí le dije archivo y le dije genérame un nuevo proyecto para que me limpiara las áreas, pero ustedes pueden conservar todos los que tengan aquí abajo, no pasa nada, ¿no? ok, profe. Entonces, déjenme ver, los dejo en pantallita y a las 8 me platican qué pasó. Y yo les platico cómo lo hice, ¿no? Para que vayamos viendo y después cuando hagan los del aula no les cueste tanto trabajo.